Bienvenidos, señores estudiantes, a este su módulo de Proceso Estratégico 2. Hemos decidido descomponer el material relacionado con los aspectos estratégicos, como ustedes bien lo saben, en dos módulos. El primer módulo hizo referencia a los aspectos relacionados con la estrategia, pero de manera especial a aquellos asuntos relacionados con la formulación de la estrategia. Los otros dos aspectos que se desarrollan a lo largo de este módulo son los que tienen que ver con la implantación y la evaluación, digamos el seguimiento y el control de la estrategia. De alguna manera, la mayoría de los autores habrán ustedes observado en sus diferentes libros, en sus fuentes de trabajo. De hecho, dividen el proceso estratégico en estos tres grandes, digámoslo así, momentos. Esta división se hace más, digamos, con un sentido didáctico para que el estudiante pueda comprender esas fases del proceso estratégico, pero realmente en la actividad administrativa ustedes se van a encontrar, los que aún no trabajan, y los que de hecho ya lo están haciendo, se encuentran en la realidad, repito, con que el proceso administrativo, el proceso estratégico se efectúa de hecho de una manera desordenada. Para poderlo comprender, entonces lo abordamos en estas diferentes fases. Bien, dentro de nuestro módulo hay una parte que vamos a trabajar de manera inmediata, y es aquella que relaciona los aspectos de la estrategia con los aspectos de la estructura de la organización. Entonces, en esta cápsula, que hemos denominado cápsula número 1, nos vamos a dedicar a mirar cuáles son las relaciones y cuáles son estos aspectos que de manera particular, digamos, se relacionan la estrategia con la estructura de una organización. Para tal efecto, entonces, nos vamos a dirigir hacia nuestra presentación. En ella vamos a apreciar algunos de esos aspectos que son bien relevantes. Entonces, mirando nuestra presentación, observan ustedes que este material, digamos de manera novedosa, ha sido elaborado para esta oportunidad por dos personas, el profesor Mario César González Triana, que va a estar trabajando con ustedes algunas cápsulas, algunas presentaciones, y el profesor Mario Hernán González Briñes. Entonces, entre los dos, de manera, digamos, conjunta, estaremos trabajando estos diferentes aspectos. El profesor González Triana va a dirigir algunas teleclases, mientras que yo haré otras, pero el propósito en general es que ustedes, digamos, desde dos puntos de vista, entonces aprecien los materiales, y yo creo que esto permite un abordaje, digamos, ya de manera colectiva sobre la temática, permite que ustedes pues tengan un conocimiento como mucho más detallado. Bien. Entonces, revisando estos materiales, encontramos en nuestra presentación los aspectos preliminares relacionados con la estructura y con la estrategia. Pasando a nuestra presentación, encontramos entonces los aspectos, digamos, preliminares, que aquí hemos denominado fundamentos, que nos acercan a tres elementos. Primero, la organización es un proceso que consiste en crear la estructura de una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Toda empresa tiene que manifestarse de acuerdo a determinada forma. Esa forma es lo que aquí nosotros estamos llamando estructura. La estructura organizacional expresa la distribución formal tanto de los empleados al interior de una organización, como del trabajo en sí mismo, dentro de esa misma organización. Ustedes observarán por un principio, digamos, fundamental, que es el principio de la división del trabajo, que ninguna persona acomete todas las actividades al interior de una organización.
sobre todo en aquellas organizaciones que van creciendo, el trabajo va siendo dividido. Una persona no puede dar cuenta de todas las responsabilidades, de todas las actividades que se desarrollan en un contexto empresarial. Por tal razón, entonces, como producto de esa división del trabajo, comenzamos a observar la estructura de una empresa o la estructura de una organización. Hago un paréntesis para comentar, entonces, que cuando hablemos aquí del concepto de organización, en algunas oportunidades este concepto lo asimilamos con el concepto de empresa, o también a veces podemos hablar de firma o podemos hablar de compañía. Todos ellos son sinónimos, pero de manera especial el concepto de organización, digamos, hay que mirarlo en qué contexto se presenta, porque podemos estar haciendo referencia al proceso administrativo que se denomina organización, o podemos estar haciendo referencia al concepto de organización como sinónimo de empresa, de firma o de compañía. Entonces es importante hacer esta aclaración para que no se preste a confusiones. Bien, hablando entonces de la empresa, de que la empresa tiene una estructura, de que esa estructura se manifiesta como producto de la división del trabajo, que las personas ingresamos a trabajar a una organización y nos identificamos o asumimos ciertas responsabilidades representadas en lo que hemos denominado un cargo o un puesto de trabajo, entonces allí se manifiesta, comienza a manifestarse y comienza a entenderse este concepto de lo que es la estructura organizacional. Para comprender mejor este concepto de estructura organizacional, entonces hay dos elementos importantes. Uno es el de la diferenciación y otro elemento importante es el de la integración. Vamos a abordar estos dos aspectos con el ánimo de ir comprendiendo los elementos que forman la estructura. Entonces, la diferenciación aquí la estamos definiendo porque la organización está compuesta por muchas unidades que trabajan sobre tipos diferentes de tareas utilizando diferentes aptitudes y métodos de trabajo. Este concepto de diferenciación entonces está muy vinculado con la división del trabajo. Ustedes observarán que en la medida en que el tamaño de una organización va cambiando, su trabajo se va especializando, se va volviendo, digámoslo así, más minucioso. Quiere decir que la diferenciación entre cargo y cargo o entre departamento y departamento se va ampliando y eso se expresa a través de la diferenciación. Cada área hace una determinada actividad, cumple con ciertos objetivos, cada trabajador tiene unas responsabilidades particulares y tal vez, reitero, eso se aprecia mejor en la medida en que el tamaño va cambiando y las empresas van creciendo y se van complejizando. A manera de ejemplo, en el sector farmacéutico trabajan los ingenieros químicos. Muchos ingenieros químicos se dedican a la labor de fabricación, diseño, desarrollo, control de calidad de los productos químicos. Entonces, dado caso, el trabajo de cada ingeniero es bien diferente al de otro ingeniero. Depende del cargo que ocupe, depende de la jerarquía al interior de la organización, pero en todo caso su labor se va diferenciando. Esto entonces ya caracteriza la estructura de una organización en un sentido. En el otro sentido, la estructura comienza a caracterizarse o a mostrarse a través de la integración, como observábamos en el material. En la presentación encontramos la definición de lo que es la integración. La integración entonces la podemos definir como las diferentes unidades cuando éstas se juntan nuevamente, de modo que el trabajo se coordina en el producto total. De tal manera que, digamos, a mayor diferenciación vamos a tener una mayor integración, porque si el trabajo se va diferenciando, si el trabajo se va especializando, eso requiere de parte
de quien lo coordina que haga un esfuerzo de integración. ¿En qué consistiría ese esfuerzo de integración? Para entenderlo de una manera más sencilla, consistiría en que la persona tiene que enlazar lo que otros hacen desde sus cargos, la persona tendría que amarrar, si queremos llamarlo de esa manera, todas esas múltiples actividades en un esfuerzo de coordinación. Observarán ustedes entonces que al interior de una organización, en la medida en que se van creando diferentes cargos, esos cargos no pueden quedar sueltos, esos cargos están enlazados unos con otros en un sentido, digamos, de verticalidad. Unos cargos le reportan a otros y en tal sentido la persona que responde por esos cargos, la persona a la que esos cargos le reportan, tiene que hacer un esfuerzo de integración para coordinar todos esos elementos, para amarrarlos, entre comillas, para generar un fenómeno tal como la misma labor en el sentido de que el trabajo se vaya enlazando uno con otro, de que las actividades vayan fluyendo, porque todos comprendemos que una empresa pues es una suma de responsabilidades y en cada cargo se da un proceso de insumo, proceso, salida. Si ustedes observan cualquier cargo de cualquier organización, en este lo que se hace es acometer una parte del trabajo con una serie de insumos que se le entregan al trabajador, llámese información, llámese materia prima, llámese energía en sus diferentes presentaciones, como ustedes lo quieran observar, pero en todo cargo, esos elementos entran al cargo, sufren algún proceso de transformación y del cargo sale algo, ¿cierto? Sale un producto que a su vez puede ser entregado a otro cargo. Entonces una organización es una suma de elementos encadenados, insumo, proceso, salida. La salida de un cargo a la vez se convierte en el insumo del siguiente cuando los procesos son de orden interno. En otras oportunidades, cuando entramos en contacto ya con nuestros clientes, entonces allí ya le estamos entregando un producto, un servicio terminado. Y también dependiendo del sector, existen muchos ejemplos en los cuales el producto que una compañía entrega se convierte en el insumo de otra compañía. Ejemplo, el sector automotriz. Ustedes observan que en el sector automotriz, para ensamblar un vehículo, se tiene que recurrir al sector del caucho, al sector eléctrico, al sector electrónico, y por tal razón todas estas empresas se encuentran encadenadas, los productos de unas de ellas se convierten en los insumos de otras, así como lo observábamos en el aspecto ya a nivel de cargo. Bien, teniendo ya claros los conceptos de diferenciación y de integración, repito, la diferenciación como división del trabajo y especialización del trabajo, la integración como un esfuerzo de enlazar, de encadenar, de ordenar todas las actividades que en un principio estarían dispersas a lo largo de cierto nivel de la empresa, comenzamos a entender lo que es la estructura de una organización. Mirando nuestro siguiente slide, entonces encontramos que gracias a un estudio desarrollado por dos teóricos de la administración, Lawrence y Lorch, ellos analizaban cómo se comporta la diferenciación, o atendiendo a los diferentes tipos, mejor, de diferenciación, encontraban una relación entre esta y los diferentes tipos de ambiente a los cuales las organizaciones se exponen. Y observaban que cuando la diferenciación era elevada, esto usualmente se daba en ambientes que se caracterizaban por ser complejos y dinámicos. Ellos plantean empresas a manera de ejemplo en el sector de los plásticos. El sector de los plásticos es un sector desde el punto de vista de la economía muy complejo, muy dinámico, con desarrollos tecnológicos que van cambiando de una manera vertiginosa y por tal razón entonces la diferenciación allí es elevada, ¿cierto? Hay otro tipo de ambientes, por ejemplo, a los que están expuestos las empresas
que trabajan en bases de diferentes presentaciones y con diferentes materiales. Ese tipo de ambiente es un ambiente mucho más simple, un ambiente mucho más estable, algunos teóricos lo denominan menos turbulento, y en esos casos entonces la diferenciación usualmente es baja. Entonces observen cómo la estructura de una empresa se encuentra también afectada o es influenciada por la actividad a la cual la organización se dedique y por el entorno, ¿cierto?, que le ocasiona a esa organización o que influye en esa organización de tal suerte que permite que exista más diferenciación o menos diferenciación. Seguramente a más diferenciación se van a crear más cargos dentro de la organización y esto también se puede traducir en un mayor número de áreas o departamentos o secciones al interior de la empresa. Bueno, entonces esto era lo que nos planteaba el estudio de Lawrence y Lorch. Vamos a continuar revisando nuestra presentación para seguir entendiendo mucho mejor en qué consisten los aspectos que relacionan la estructura y la estrategia. Bien, la estructura también entonces puede ser entendida en dos sentidos. Una estructura tiene características en sentido vertical y tiene características en sentido horizontal. Algunos de los conceptos que están asociados a las características que se denominan verticales, pues son la autoridad, las jerarquías que se presentan al interior de la estructura, el tramo de control, la delegación y la descentralización. Entonces miremos en qué consisten estos conceptos que hemos traído a colación. Desde el punto de vista entonces vertical, la autoridad hace referencia al ejercicio de la responsabilidad, perdón, al ejercicio del poder, a la capacidad de mando que el cargo le entrega a quien lo ocupa. Entonces, desde determinado cargo al interior de la empresa, el trabajador tiene que dar cuenta de unas responsabilidades, ¿cierto? El trabajador tiene que tomar una serie de decisiones, la estructura, el nivel del cargo habilita a la persona, o digámoslo así, le empodera para que él tome cierto tipo de decisiones. Normalmente la autoridad va creciendo en la medida en que el cargo va ocupando una posición más alta dentro de la estructura organizacional. Si usted observa a manera de ejemplo un gerente general dentro de una compañía, pues la autoridad del gerente general al interior de la compañía es mucho más amplia, abarca decisiones, digamos, de mayor alcance, mueve presupuestos con cifras redondeadas con más ceros, puede despedir, puede contratar, puede incursionar en nuevos mercados, digamos, hay un alcance amplio de la autoridad. En caso contrario, si usted observa un cargo que es de nivel bajo en la estructura, pues su autoridad va a estar más restringida, responde por elementos que no impactan tanto sobre la gestión, digamos, global de la organización, mientras que la autoridad en un cargo alto sí está mucho más comprometida con los aspectos estratégicos. Bien, ¿qué son las jerarquías? Las jerarquías son los diferentes niveles que usted observa al interior de una estructura. Hoy en día es muy importante que no existan muchas jerarquías al interior de las empresas, ¿verdad? Las empresas por eso están tratando de trabajar y de ajustarse a unas estructuras planas. Una estructura plana significa que tiene pocos niveles jerárquicos debido, en primer lugar, a los costos que esto acarrea. Cuando usted presenta una estructura muy jerarquizada, implica que las partes más altas de la estructura tienen que ejercer control y vigilancia sobre las partes inferiores de la estructura y eso usualmente deriva en mayores gastos, en pérdida de tiempo en algunas oportunidades, en el montaje de una serie de controles que se vuelven, digamos, excesivos y se tornan burocráticos. Entonces las estructuras supremamente jerarquizadas están pasando hoy en día a un segundo plano. Se piensan hoy en día estructuras planas,
Hay compañías muy grandes como ASEA Brand Boveri, que tiene a nivel global más de 150.000 trabajadores. Hasta hace 2-3 años tenía esta cantidad de trabajadores. Y usted observa la estructura, el organigrama de esta empresa, y va a encontrar solamente 3 niveles jerárquicos. Es decir, usted está en la parte baja de la estructura, en la parte media o en la parte alta. El tramo de control hace referencia a la cantidad de cargos que usted tiene la posibilidad de supervisar, ¿cierto? Entonces, hay empresas en las cuales existe un líder y a ese líder le reportan 50 trabajadores, 50 personas que están un nivel jerárquico por debajo. Existen otros tramos de control mucho más cortos. Por ejemplo, a un trabajador le reportan solamente 3 o 4 trabajadores. ¿De qué depende si el tramo de control es amplio o es reducido? Depende de la tecnología que se utilice, ¿cierto? Depende de la complejidad del trabajo. De alguna manera depende de la diferenciación, en el sentido de que si el trabajo que yo superviso es un trabajo sencillo de realizar, es un trabajo en el que no se requiere el concurso de mucha tecnología, es un trabajo, por ejemplo, de fabricación de algún elemento, yo pudiera tener un tramo de control amplio. Pero si el trabajo que tengo que supervisar es supremamente complejo, ejemplo, el trabajo que puede desarrollar un médico cirujano, entonces si me veo obligado a supervisar ese tipo de actividades, seguramente mi tramo de control va a ser mucho más corto. La delegación, por otra parte, es el ejercicio de la autoridad para entregarle a los subordinados ciertas tareas a desarrollar. Entonces, un gerente, en esencia, lo que hace es delegar muchas de las actividades, entregarlas a algunos subordinados para que ellos las ejecuten. Pero el ejercicio de la delegación no puede consistir únicamente en asignar responsabilidades, asignar tareas y olvidarnos de ellas. Tenemos que hacer un seguimiento, ejercer un control sobre esa delegación y algo muy importante desde el punto de vista estratégico y administrativo es motivar a los trabajadores, estar permanentemente en función de lo que se delegó, supervisando, mirando qué problemas han tenido las personas para acometer esos objetivos, entregándoles recursos para que ellos puedan cumplir con estas tareas. Esto es importante. Bien, la descentralización hace referencia, por otra parte, a cómo dentro de una estructura usted tiene que ir asignando diferentes responsabilidades a diferentes áreas de la organización. Esos son los elementos de carácter vertical, ¿cierto? Ahora, los elementos de carácter horizontal hacen referencia a la departamentalización en la cual nos vamos a concentrar inmediatamente y a lo que hemos denominado los departamentos de línea y los departamentos de apoyo. Entonces, para dedicarnos en última instancia a mirar los aspectos relacionados con la departamentalización, hablemos primero de que también existen o se pueden catalogar al interior de una estructura departamentos de línea y departamentos de apoyo. ¿Cuáles son los departamentos de línea? Los departamentos de línea son aquellos que están comprometidos directamente con el proceso central que la organización desarrolla. Entonces, si estamos hablando de una empresa dedicada a la fabricación de algún bien, si ese proceso implica una manufactura, tendríamos allí que los departamentos de línea, dentro de los departamentos de línea estaría el departamento de producción, el departamento de diseño y todas aquellas actividades directamente relacionadas, repito, con la actividad central de la organización. Los departamentos de apoyo son aquellos que, como su nombre lo indica, le prestan, ¿cierto?, un beneficio, coadyuvan en la actividad de los departamentos de línea. Tal vez esto quede más claro si ustedes abordan el concepto de cadena de valor. En la cadena de valor hay actividades primarias y hay actividades secundarias.
Dentro de las actividades primarias, los departamentos que incluyamos allí serían los departamentos de línea y en las actividades secundarias estarían los departamentos de apoyo. Un ejemplo adicional, usualmente el área de recursos humanos es un área o un departamento de apoyo, porque toda la actividad que se desarrolla desde recursos humanos va dirigida, por ejemplo, a surtir de trabajadores, a dotar de trabajadores, a contratar, a pagar a los trabajadores, quienes finalmente en alguna medida están trabajando en un área de producción o en un área administrativa o en un área comercial. Entonces, por eso la actividad de gestión humana es una actividad de apoyo. Otra actividad que pudiera ser de apoyo sería la actividad de compras. Aunque, repito, no hay una constante, tendríamos que entrar a definir cuáles departamentos son de apoyo, cuáles departamentos son de línea en función específica de la organización que estemos analizando. Entonces, ahora sí entremos en los aspectos relacionados con la departamentalización, que es uno de los elementos que hemos catalogado aquí dentro de los horizontales. Las actividades de organización implican dividir el trabajo en tareas y en departamentos, ya lo habíamos mencionado, asignar a ciertas personas y a ciertas partes de la organización tareas y responsabilidades, ¿cierto? De alguna manera los cargos al interior de una empresa lo que hacen es acometer una parte del trabajo, coordinar esas diversas tareas y la coordinación, que es un ejercicio, digamos, por excelencia de orden administrativo, implica que usted como administrador o como estratega tenga muy claro qué recursos tiene que entregarle a sus trabajadores dependiendo de los cargos que ellos ocupen. Y esos recursos se expresan pueden ser materias primas, puede ser información, puede ser dinero, pueden ser herramientas, maquinaria, etc. De tal suerte que el tiempo se utilice de una manera racional en el proceso de producción. De tal suerte que la coordinación facilite el trabajo y no lo obstaculice. Recuerden que hablábamos de esa cadena de producción, insumo, proceso, salida. Entonces, que cuando el producto que yo tengo que entregar a otro cargo esté listo a tiempo, para que la persona que ocupa ese otro cargo no resienta su actividad debido a demoras, debido a trámites, sino que el proceso de producción fluya de una manera, digámoslo así, natural, en términos de la eficiencia que requiere cualquier empresa en su trabajo. Entonces, también tenemos que agrupar el trabajo en unidades, ¿cierto? Y eso es la departamentalización. Producto de esa división del trabajo, las empresas tienen que departamentalizar. Al respecto, digamos, se utilizan muchos términos, pero usualmente usted va a escuchar hablar de unidades estratégicas de negocios, va a escuchar hablar de departamentos, secciones, áreas, cargos y otros elementos similares. No existe realmente un tratamiento estandarizado para estos términos. En algunas empresas le pueden hablar a usted de áreas, en otras empresas le pueden hablar de departamentos. Digamos, la terminología va cambiando. Hay que establecer las relaciones entre estos cargos, porque es bien importante que la autoridad y la responsabilidad sean transparentes para todos los funcionarios de una organización, ¿cierto?